Imagínate por un momento que, en medio de la quietud de la noche, te despiertas repentinamente de un sueño tan vívido que parece haber sido más real que la misma realidad que te rodea. ¿Alguna vez has tenido una experiencia así? Un sueño en el que cada detalle es tan claro, tan tangible, que al despertar no puedes evitar sentir que algo profundo te ha sido revelado. Quizás te sientes confundido, o tal vez algo dentro de ti te dice que ese sueño tiene un propósito mayor, algo que no puedes descifrar por completo. Tal vez ese sueño te deja una sensación incómoda, pero a la vez intrigante, como si un mensaje estuviera esperando ser descubierto. Y si te digo que no estás solo en esa experiencia, que millones de personas en todo el mundo han tenido sueños similares, donde sienten que Dios les está hablando directamente a través de imágenes, emociones y mensajes ocultos en su inconsciente, ¿qué pensarías? ¿Te atreverías a creer que esto podría ser una forma en que Dios sigue hablándonos hoy en día? A lo largo de la historia humana, muchos se han preguntado lo mismo. ¿Realmente Dios aún se comunica con nosotros hoy, de la misma manera en que lo hacía con los profetas y los grandes personajes de la Biblia? ¿Why no solo eso, sino que muchos creen que las visiones, los sueños y las intuiciones pueden ser canales a través de los cuales Dios quiere guiarnos, corregirnos e incluso inspirarnos para tomar decisiones cruciales en nuestras vidas? Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es cierto? ¿Cómo saber si lo que experimentamos realmente proviene de una fuente divina y no simplemente de nuestros propios pensamientos o temores? Esa es una de las preguntas más profundas que nos invita a reflexionar este tema. Quizás te has sentido alguna vez con una fuerte intuición, una sensación inexplicable de que algo importante estaba por suceder, o que debías tomar una decisión que cambiaría tu vida. Esa sensación, tan poderosa como si fuera un susurro de algo mucho más grande que tú, puede ser el principio de una conversación con Dios. Lo interesante es que no solo las personas antiguas, como los profetas del Antiguo Testamento o los discípulos del Nuevo Testamento, experimentaron estos momentos de revelación divina. A lo largo de la historia de la Iglesia, y más recientemente, personas comunes y corrientes han reportado experiencias similares. Pero, ¿cómo llegamos a comprender estos fenómenos? ¿Estamos prestando atención a los mensajes que Dios tiene para nosotros hoy? ¿O hemos cerrado nuestros corazones y mentes, demasiado ocupados en el bullicio del mundo moderno? Quiero invitarte a hacer una pausa en este momento y pensar, ¿alguna vez has tenido un sueño o una intuición que te dejó pensando durante días? Algo que te hizo sentir que había algo más detrás de esa experiencia, algo más profundo que simplemente un pensamiento pasajero o una casualidad. Si es así, entonces quizás estés más cerca de una respuesta divina de lo que imaginas. Y si nunca has tenido una experiencia así, no te preocupes, este video es para ti también. Vamos a explorar juntos si realmente es posible que Dios siga hablándonos hoy, cómo lo hace y cómo podemos estar más abiertos a escuchar su voz. Lo fascinante es que, en medio de nuestras vidas tan ajetreadas, estamos rodeados de oportunidades para experimentar la presencia de Dios. Muchas veces, buscamos respuestas en lugares o formas que no son familiares, pero olvidamos que Dios puede hablar en las formas más inesperadas. A veces no es en un sermón, ni en una predicación grandiosa, sino en un susurro, en un sueño, o en una sensación repentina de paz o claridad. Pero, ¿cómo sabemos cuando esas experiencias provienen de Dios y no simplemente de nuestra imaginación o de un deseo personal? Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si Dios ha hablado a través de sueños y visiones en el pasado, ¿por qué no podría hacerlo hoy? En la Biblia, encontramos numerosos relatos de cómo Dios se comunicó a través de sueños. Un ejemplo claro es el de José, quien, en un sueño, vio cómo sus hermanos se postraban ante él. Un sueño que marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida. También está el caso del profeta Daniel, quien recibió visiones de futuros reinos y acontecimientos que solo se cumplirían muchos años después. ¿Por qué estos relatos tan antiguos siguen siendo relevantes para nosotros hoy? Porque nos muestran que la forma en que Dios se comunica con la humanidad no está limitada por el tiempo, el espacio o las circunstancias. Dios sigue siendo el mismo, hoy, ayer y siempre. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en los posibles mensajes que podrías estar recibiendo, pero no has logrado reconocer? O tal vez te has sentido solo o desconectado, pensando que Dios ya no se comunica de la misma manera que lo hizo en tiempos antiguos. Pero lo cierto es que Dios nunca dejó de hablarnos. Quizás solo necesitamos ser más atentos, más dispuestos a escuchar y a abrir nuestro corazón a esas formas misteriosas, pero poderosas, en las que Él aún se expresa.
Y mientras reflexionamos sobre esto, quiero dejarte una pregunta para que la pienses. ¿Has tenido alguna vez un sueño, una visión o una intuición que sentiste que no era solo una casualidad? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te atreverías a compartir esa experiencia con nosotros en los comentarios? Me encantaría saber tu opinión sobre este tema y cómo lo has vivido en tu propia vida. No solo es fascinante descubrir cómo Dios se manifiesta, sino que tu experiencia podría ser la clave para ayudar a otros a entender que Él todavía está hablando hoy. En el próximo segmento vamos a profundizar aún más en cómo la Biblia nos muestra ejemplos poderosos de cómo Dios usó los sueños y las visiones para hablarle a sus siervos y cómo esos mismos principios se pueden aplicar en nuestras vidas hoy. ¿Estás listo para descubrir más? Nos vemos en el próximo capítulo. La Biblia está llena de relatos asombrosos de cómo Dios se comunicó con las personas a través de sueños, visiones y mensajes directos. Desde los tiempos más antiguos, vemos que Dios utilizó estos medios para revelar su voluntad y dirigir el curso de la historia. Este aspecto de la Escritura nos invita a reflexionar sobre una cuestión fundamental. Si Dios habló de esta manera en el pasado, ¿será que aún utiliza los mismos métodos para guiarnos hoy? ¿Por qué dejaría de hacerlo? La historia de los sueños y las visiones divinas es tan relevante hoy como lo fue en el pasado, y entender cómo sucedían en la antigüedad puede abrir nuestros ojos a la posibilidad de que esos mismos actos de comunicación sigan ocurriendo en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más conocidos de esta interacción divina es la historia de José, un joven que, con solo 17 años, tuvo sueños que parecían prever su futuro. En uno de esos sueños, vio a sus hermanos y a sus padres postrarse ante él, lo que generó envidia y celos entre sus hermanos, que decidieron venderlo como esclavo. Sin embargo, esos sueños se hicieron realidad muchos años después, cuando José, ahora en Egipto, se convirtió en un líder de gran poder, y sus hermanos, al no reconocerlo, se postraron ante él, cumpliendo exactamente lo que él había visto en su sueño. Este relato no solo nos habla de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, sino que también nos muestra cómo los sueños pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas, aunque no siempre comprendamos su significado en el momento en que los experimentamos. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel no solo tuvo visiones, sino que también fue llamado a interpretar las visiones que otros recibieron. En uno de los pasajes más fascinantes, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño perturbador que nadie puede interpretar, excepto Daniel. Este sueño revelaba el futuro de los reinos de la tierra, de los que solo Dios podía tener conocimiento. Aquí vemos cómo un sueño puede ser usado por Dios para revelar verdades profundas y misteriosas sobre el futuro, y cómo, a través de la interpretación correcta, se puede comprender la voluntad divina. Es interesante notar que Dios usó el sueño del rey pagano para revelar algo muy significativo a su pueblo, y a través de Daniel, Dios no solo habló de lo que iba a suceder, sino también de cómo su reino finalmente prevalecería sobre todos los demás. En el Nuevo Testamento, los sueños también juegan un papel crucial en la historia de la salvación. Un ejemplo destacado es el de José, el esposo de María, quien, después de enterarse de que su prometida estaba embarazada, se encontró con un dilema. Sin embargo, en un sueño, un ángel le habló y le reveló el plan de Dios. A María concebiría al Salvador, y él debía tomarla como esposa. Este sueño no solo le dio claridad a José, sino que también fue un acto de obediencia a la voluntad divina que cambiaría el curso de la historia. Este relato subraya la importancia de estar atentos a las revelaciones divinas, incluso cuando vienen de maneras que parecen sorprendentes o poco convencionales. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que los sueños y las visiones no solo fueron herramientas de revelación en tiempos antiguos, sino que también tenían una función profética, a menudo conectada con el destino y el propósito divino para las naciones y las personas. Y si lo miramos desde una perspectiva más profunda, estos eventos nos invitan a preguntarnos, ¿será que los sueños de hoy también pueden tener una dimensión profética? ¿Podrían ser una forma en que Dios sigue revelando su voluntad a la humanidad? Es importante notar que, en todos estos casos, la interpretación de los sueños no fue un acto automático ni trivial. En el caso de José y Daniel, por ejemplo, ambos tuvieron que buscar la guía de Dios para poder entender el verdadero significado de las visiones y sueños que recibían. Esto nos lleva a otra reflexión importante. No se trata solo de tener sueños o visiones, sino de saber cómo interpretarlos correctamente. La Escritura está llena de advertencias
sobre la importancia de discernir la voz de Dios y no dejarse llevar por falsos profetas o por nuestras propias interpretaciones. Por eso, antes de saltar a conclusiones sobre un sueño o una intuición, es vital que busquemos la orientación de Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y el consejo sabio de otros creyentes. ¿Alguna vez has tenido un sueño o una visión que, al principio, no entendías, pero con el tiempo empezó a cobrar sentido? ¿O tal vez has sentido una fuerte intuición sobre algo que sucedió en tu vida y que más tarde resultó ser un mensaje de Dios? Quiero invitarte a reflexionar sobre esos momentos y a compartir tus experiencias en los comentarios. Tal vez tu historia ayude a otros a reconocer que Dios sigue hablando hoy, como lo hacía en los tiempos antiguos. Y ahora, después de pensar en estos ejemplos de la historia bíblica, surge una pregunta muy relevante: si Dios ya nos ha hablado de esta manera, ¿por qué no lo hace hoy con la misma claridad y frecuencia? ¿Cómo podemos estar más abiertos a estas revelaciones divinas en nuestra vida cotidiana? En el siguiente segmento, exploraremos cómo podemos aplicar estos principios a nuestro contexto actual y cómo podemos aprender a discernir cuando Dios nos está hablando a través de sueños, visiones o intuitions. ¿Te gustaría descubrir cómo estar más atentos a las señales divinas en tu vida? Sigue con nosotros para profundizar en este tema fascinante. Ahora que hemos visto algunos de los ejemplos más notables de cómo Dios usó sueños y visiones para comunicarse con sus siervos en la Biblia, es importante dar un paso más allá y preguntarnos cómo se aplica todo esto a nuestra vida cotidiana. Si bien los tiempos han cambiado y vivimos en un mundo muy diferente al de los patriarcas, profetas y apóstoles, la verdad fundamental permanece en Dios, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Su capacidad para comunicarse con la humanidad no se limita a épocas pasadas. Entonces, la gran pregunta que nos ronda es: ¿Dios sigue hablándonos hoy de la misma manera? Es fácil pensar que los sueños y las visiones eran algo exclusivo de los tiempos bíblicos, algo que ocurrió en un pasado lejano. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia, y en tiempos más recientes, muchas personas han testificado haber experimentado sueños y visiones que sienten que fueron de origen divino. La clave está en cómo interpretamos estas experiencias y en cómo nos preparamos para escuchar la voz de Dios en medio de nuestras vidas modernas. En primer lugar, es importante entender que, si bien no todos los sueños son revelaciones divinas, hay ocasiones en que Dios puede usar los sueños para hablarnos. Muchos estudiosos de la Biblia y teólogos están de acuerdo en que Dios puede seguir usando los sueños como una forma de comunicación, especialmente cuando las palabras no son suficientes o cuando necesitamos respuestas o guía en momentos de incertidumbre. Los sueños pueden ser una forma en que Dios nos da revelaciones específicas o nos muestra el camino a seguir. Pero, ¿cómo sabemos si lo que hemos soñado proviene de Él? La clave aquí es el discernimiento. En la Biblia encontramos pasajes que nos enseñan a no creer en todo lo que vemos o escuchamos, sino a poner a prueba todo lo que se nos presenta. El apóstol Juan, por ejemplo, en un Juan 4:1, nos exhorta en no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Este principio es igualmente aplicable a los sueños y visiones. Si bien Dios puede hablarnos de diversas maneras, necesitamos discernir con sabiduría si lo que hemos experimentado tiene un origen divino o si es simplemente producto de nuestras propias emociones, pensamientos o incluso nuestras preocupaciones diarias. Uno de los primeros pasos para discernir la voz de Dios en nuestros sueños es preguntarnos: ¿este sueño o visión se alinea con lo que sabemos de la voluntad de Dios? Tal como está revelada en las Escrituras, Dios nunca nos dará un mensaje que contradiga su palabra. Si un sueño nos deja con una sensación de paz y nos confirma principios bíblicos, probablemente esté alineado con la voluntad de Dios. Por otro lado, si un sueño nos provoca confusión o nos lleva a dudar de lo que sabemos que es verdad, debemos ser cautelosos y buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones basadas en Él. Además, el entorno de nuestros sueños también puede ofrecernos pistas. Los sueños que provienen de Dios suelen estar acompañados por una sensación de paz y claridad, aunque en ocasiones pueden ser desconcertantes, como sucedió con los sueños de José. A veces, Dios permite que tengamos sueños que nos desafían o nos hacen sentir incómodos, porque están destinados a mostrarnos algo importante o a corregirnos en alguna área de nuestra vida. Por eso, el discernimiento es tan crucial en un sueño que proviene de Dios
puede no ser necesariamente fácil de entender, pero debe guiarnos a una mayor comprensión de su voluntad. El siguiente paso en este proceso de discernimiento es la oración. La oración es la herramienta esencial para recibir claridad y guía cuando tenemos sueños o visiones que sentimos que podrían ser de Dios. En cuando un sueño o una intuición nos deja con dudas, debemos acudir a Dios en oración y pedirle que nos revele el significado de esa experiencia. A través de la oración, no solo podemos buscar la interpretación correcta. Es interesante notar que la Biblia también nos muestra cómo a veces Dios puede hablarnos a través de otras personas. En el caso de los sueños de José, fue el don de interpretación de sueños que Dios le dio lo que permitió que él entendiera el propósito detrás de sus visiones. Pastores o consejeros espirituales para ayudarnos a comprender el mensaje que Él quiere enviarnos a través de nuestros sueños o intuiciones. Además, debemos recordar que la voz de Dios no siempre se manifiesta en un sueño o en una visión dramática. Muchas veces, Dios se comunica a través de susurros, impulsos suaves o incluso a través de un sentimiento profundo de paz que nos guía hacia una decisión. Si bien estas manifestaciones pueden ser menos espectaculares que una visión de ángeles o una revelación profética, no son menos reales ni menos importantes. A veces, es más difícil reconocer la voz de Dios cuando viene en forma de una intuición tranquila, pero esto no significa que no esté hablando. Aquí viene otra reflexión importante. ¿Cómo podemos mantenernos abiertos a que Dios nos hable hoy, incluso si no estamos teniendo sueños o visiones de la magnitud de los relatos bíblicos? Tal vez no tengamos sueños tan impactantes como los de Daniel o José, pero eso no significa que Dios no nos esté guiando. A veces, Él usa circunstancias cotidianas, la lectura de su palabra, la comunidad de creyentes, o incluso momentos de quietud y reflexión personal, para hablarnos. La clave es estar dispuestos a escuchar y reconocer su voz en todos esos momentos. Quiero que reflexiones un momento. ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que sentiste que Dios estaba hablándote, aunque de una manera sutil? Quizás una intuición que te llevó a tomar una decisión importante, o un sueño que te dejó una sensación profunda de paz o inquietud. Me gustaría saber en los comentarios cómo has vivido esas experiencias. ¿Te has sentido alguna vez guiado por algo más allá de lo visible, como si hubiera una mano invisible dirigiendo tu camino? En el siguiente capítulo, para escuchar la voz de Dios en medio de nuestro ajetreado día a día. Si alguna vez te has preguntado cómo abrir tu corazón para recibir estos mensajes divinos, este próximo segmento será para ti. No te lo pierdas. En este mundo tan acelerado, lleno de distracciones, ruido constante y un sinfín de responsabilidades, vivimos en una era donde la información nos llega a través de todo tipo de medios, desde redes sociales hasta correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. La vida moderna nos exige estar siempre alerta, pero muchas veces nos olvidamos de estar atentos a la voz de Dios. Este es uno de los mayores desafíos para el cristiano contemporáneo, en encontrar momentos de quietud y reflexión donde podamos estar abiertos a recibir la dirección divina. ¿Cómo podemos entonces ser más sensibles a la voz de Dios en medio de nuestra rutina diaria? La respuesta no es sencilla ni rápida, pero es absolutamente posible si nos proponemos cultivarla con intención y dedicación. En primer lugar, el primer paso es reconocer que Dios puede hablarnos en cualquier momento y de diversas maneras. No debemos limitar nuestras expectativas de cómo Él puede comunicarse con nosotros. A veces, estamos esperando que Dios hable con claridad, como lo hizo con los profetas en la antigüedad. Pero la mayoría de las veces, su voz es suave, tranquila, casi susurrante. Aprender a escuchar esa voz requiere, ante todo, una disposición de corazón. Un aspecto fundamental para estar más atentos a la voz de Dios es la práctica diaria de la oración. La oración no es solo una forma de pedirle algo a Dios, sino un espacio para estar en su presencia, escuchar su voz y esperar con paciencia su respuesta. La oración constante y sincera nos permite entrenar nuestros corazones para escuchar y nos pone en una posición receptiva para recibir las impresiones que Él pueda enviarnos. Es importante recordar que la oración no siempre tiene que ser una larga charla con Dios. A veces solo necesitamos un momento de quietud, un espacio donde podamos estar en silencio y permitir que Él hable a través de nuestras intuiciones, pensamientos y sentimientos. Además de la oración, otra herramienta clave para sintonizarnos con la voz de Dios es la lectura y meditación
en la Biblia. La palabra de Dios es, por excelencia, el medio más claro a través del cual Dios se comunica con nosotros. Al leer las Escrituras, no solo estamos informándonos sobre la historia de la salvación, sino también recibiendo dirección para nuestra vida diaria. La Biblia está llena de promesas y principios que, cuando los aplicamos, nos permiten escuchar a Dios con mayor claridad. A medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, nuestros corazones se alinean con su voluntad, y es más probable que reconozcamos sus indicaciones en los momentos cruciales de nuestra vida. Es importante también entender que el discernimiento de la voz de Dios es un proceso que requiere tiempo. Como cualquier otra habilidad espiritual, necesita ser cultivada. La relación con Dios no se trata de momentos puntuales de revelación divina, sino de una conexión constante y profunda que se construye día a día. Esto nos lleva a otro punto clave, a la importancia de la comunidad cristiana. En la Biblia, vemos cómo Dios a menudo hablaba a través de profetas, líderes y hermanos en la fe. La comunidad de creyentes juega un papel crucial en ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. A veces, nos den palabras de sabiduría o nos ayuden a interpretar sueños y visiones que no comprendemos completamente. No estamos llamados a caminar en solitario en nuestra vida cristiana. La iglesia es un cuerpo y cada miembro tiene algo que aportar. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias de personas que, tras pasar por dificultades o momentos de incertidumbre, han experimentado una revelación o un sueño que les dio la dirección que necesitaban. Sin embargo, estos momentos no son fruto de la casualidad. Aquellos que han experimentado una guía divina suelen ser personas que han aprendido a estar atentas a las pequeñas señales de Dios. Quizás no han tenido una visión deslumbrante como la de Pablo en el camino a Damasco, pero han aprendido a reconocer esos susurros internos que provienen de Dios. Tal vez un sueño les mostró un camino a seguir, o una intuición les impulsó a hacer algo que no podían explicar racionalmente, pero que se sintió profundamente correcto. La clave está en la disposición para escuchar y la fe de que, al estar abiertos, Dios nos hablará de formas únicas. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que algo te impulsó a hacer algo que en el fondo sabías que era la voluntad de Dios, pero no tenías forma de explicarlo? Puede que hayas sentido una presión en tu corazón o una claridad repentina sobre una decisión que debías tomar. Estos son ejemplos de cómo Dios puede hablarnos a través de intuiciones. A menudo, estas impresiones internas no son tan dramáticas como un sueño o una visión, pero son igualmente poderosas. Si estás atento a esas señales, aprenderás a reconocer cuando algo viene de Dios y no de tu propia mente. La clave es vivir en un estado de oración y apertura constante. Un desafío adicional es que muchos de nosotros vivimos en un constante estado de estrés, de actividad sin descanso. Esto hace más difícil escuchar la voz de Dios. La vida cotidiana a menudo nos arrastra y nos hace perder de vista lo más importante en nuestra relación con Él. Si queremos escuchar más claramente, necesitamos hacer un esfuerzo consciente por buscar momentos de silencio, de retiro y de descanso. A veces, desconectarnos del ruido del mundo es la mejor manera de conectar con Dios. Ahora bien, la vida cristiana no es solo una cuestión de estar atentos a lo que Dios nos dice, sino también de estar dispuestos a obedecer. La obediencia es la respuesta natural cuando reconocemos la voz de Dios. En la historia de los grandes hombres y mujeres de la fe, como Abraham, Moisés y los apóstoles, vemos cómo escucharon a Dios y respondieron con valentía, a veces sin entender completamente lo que les esperaba. Esta obediencia a la voz de Dios es lo que nos permite caminar con Él y experimentar su poder transformador en nuestras vidas. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar hoy para estar más atento a su voz? Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Te sientes preparado para escuchar más de lo que Dios tiene que decirte? Si alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste la dirección divina, ¿cómo la interpretaste? Tu historia podría ser la clave para alguien más que está buscando respuestas. En el siguiente capítulo, vamos a explorar cómo la comunidad de creyentes puede ser un instrumento vital para discernir la voluntad de Dios y cómo podemos apoyarnos mutuamente en este proceso. No te lo pierdas. Sigue con nosotros. A lo largo de nuestra vida cristiana, a menudo nos encontramos enfrentando decisiones difíciles, momentos de incertidumbre o situaciones en las que no sabemos qué camino tomar. En esos momentos, es común sentir la necesidad de una guía divina. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando correctamente a Dios? Si bien la oración personal, la meditación en las Escrituras y el discernimiento de nuestros sueños y visiones
son fundamentales. Hay una herramienta que no podemos pasar por alto en la comunidad cristiana. La Biblia nos enseña que no estamos diseñados para vivir nuestra fe de manera aislada. Desde el principio, Dios creó a Adán y dijo que no era bueno que estuviera solo. Génesis 2 y 18. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la comunidad de creyentes juega un papel crucial en la vida de cada cristiano. No estamos llamados a caminar en solitario, en cambio somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que tiene la responsabilidad de apoyarse mutuamente, discernir la voluntad de Dios y caminar juntos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. En el libro de Proverbios, se nos recuerda que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios, las 11 y 14. Esta verdad es clave. Cuando nos enfrentamos a un dilema, la sabiduría colectiva de la comunidad cristiana puede ser una fuente invaluable de dirección. A menudo, Dios utiliza a nuestros hermanos y hermanas en Cristo para hablarnos, guiarnos, e incluso ayudarnos a interpretar las impresiones divinas que experimentamos. Si bien es cierto que Dios puede hablarnos directamente, también lo hace a través de las personas que nos rodean. Por eso, aprender a involucrar a la comunidad en el proceso de discernimiento es esencial. A lo largo de la historia, ha sido común que los cristianos busquen la dirección de otros creyentes cuando se sienten confundidos o inseguros acerca de una decisión. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos cómo la iglesia primitiva tomaba decisiones importantes en comunidad. En Hechos 15, se registra el famoso Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos se reunieron para discernir cómo tratar a los gentiles que querían convertirse al cristianismo. Este fue un momento crucial en la historia de la iglesia, y se resolvió no solo mediante la oración, sino también a través del consejo y la sabiduría compartida de toda la comunidad de fe. Este principio de buscar consejo dentro de la comunidad también se encuentra en las cartas de Pablo. En 1 Corintios 12, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel esencial que desempeñar. Ningún miembro puede vivir aislado ni tomar decisiones sin tener en cuenta al resto del cuerpo. Cada miembro tiene dones, habilidades y experiencias que pueden ser utilizados para edificar a los demás y, en última instancia, ayudar a discernir la voluntad de Dios. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos ser más intencionales en buscar y valorar el consejo de la comunidad cristiana en nuestras decisiones diarias? ¿Estamos abiertos a recibir guía de otros creyentes, incluso cuando esa guía puede no ser lo que esperábamos oír? Es fácil caer en la trampa de confiar solo en nuestros propios pensamientos o intuiciones, pero la Biblia nos llama a buscar la sabiduría de otros, especialmente cuando se trata de decisiones significativas. A veces, la claridad llega a través de la sabiduría colectiva de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Un aspecto importante de este proceso de discernimiento comunitario es la necesidad de ser humildes y reconocer que no tenemos todas las respuestas. A veces, el consejo de un amigo cristiano, de un mentor o incluso de un líder espiritual puede proporcionarnos la dirección que necesitamos. Dios ha colocado a personas sabias en nuestras vidas, no solo para que nos ayuden a caminar en la fe, sino también para que podamos aprender de sus experiencias y perspectiva. Esta sabiduría colectiva es una de las formas más poderosas en las que Dios obra en nuestras vidas. Es interesante notar que, aunque Dios puede hablarnos de manera personal, no siempre lo hace de forma aislada. En muchas ocasiones, Él nos habla en el contexto de la comunidad, a través de la predicación de la palabra, la enseñanza en grupos pequeños, la oración compartida y la amistad cristiana. Dios usa a otros para guiarnos y ayudarnos a comprender su voluntad. A veces, una conversación con un amigo cristiano puede ser el medio por el cual recibimos la respuesta a nuestras oraciones. La comunidad no solo es una fuente de apoyo emocional y espiritual, sino también una vía que Dios utiliza para hablarnos y guiarnos en la vida. La interacción dentro de la comunidad también ayuda a que nuestros corazones sean más receptivos a las correcciones que Dios pueda estar haciendo en nosotros. Si bien puede ser difícil recibir consejo o corrección, especialmente cuando no coincide con lo que pensábamos, debemos recordar que la comunidad cristiana existe para ayudarnos a crecer y acercarnos más a la imagen de Cristo. La corrección que viene de hermanos y hermanas en la fe no es un acto de juicio, sino de amor y cuidado, ya que todos estamos en el mismo camino de santificación. Además de recibir consejo, la comunidad cristiana también tiene el poder de orar con nosotros y por nosotros en momentos de incertidumbre. La oración en comunidad tiene un poder tremendo. En Mateo, las 6:19 de la tarde menos 20, Jesús dice:
Les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración colectiva es una herramienta poderosa para discernir la voluntad de Dios, y a menudo, en la comunidad de creyentes, encontramos una fuente de consuelo, paz y claridad que no encontraríamos por nuestra cuenta. Es fundamental que nos rodeemos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente y nos guíen con sabiduría. En tiempos de dificultad o duda, la comunidad cristiana puede ser un refugio donde encontramos dirección y apoyo. El discernimiento no es un proceso individualista, es un acto comunitario, realizado en el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene algo valioso que ofrecer. Te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a ser guiado por la comunidad cristiana en tus decisiones? ¿O prefieres tomar las decisiones por ti mismo, sin consultar o pedir consejo a tus hermanos y hermanas en la fe? ¿Has tenido alguna vez una experiencia en la que, al buscar consejo dentro de tu comunidad, recibiste la dirección que necesitabas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia puede ser el testimonio que alguien más necesita escuchar. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo aplicar todo lo que hemos aprendido sobre las visiones, los sueños, la intuición y la comunidad cristiana en nuestra vida diaria. Descubriremos cómo, a través de estas herramientas, podemos caminar más cerca de Dios y vivir con más propósito y claridad. No te lo pierdas. Sigue con nosotros. Hasta aquí hemos explorado cómo Dios nos habla de muchas maneras, a través de visiones, sueños, intuiciones y, no menos importante, a través de la sabiduría de la comunidad cristiana. Pero ahora llega el momento clave. ¿Cómo poner todo esto en práctica en nuestra vida diaria? Vivir con propósito y claridad no es solo un concepto abstracto, sino algo que debe guiar nuestras decisiones cotidianas, nuestras relaciones y nuestro caminar con Dios. Cada día es una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y a menudo esas decisiones cotidianas son tan significativas como las grandes revelaciones espirituales. Vivir con intencionalidad. El primer paso para aplicar lo que hemos aprendido es vivir con intencionalidad. Esto significa que no basta con esperar una señal grandiosa del cielo. Se trata de estar atentos y ser conscientes de cómo Dios puede hablarnos a través de la vida cotidiana. Si decidimos vivir con un corazón abierto, cada acción, cada interacción y cada decisión pueden ser guiadas por el A. La vida cristiana es un camino de fidelidad diaria, y cada paso debe estar alineado con su propósito. La clave aquí es estar dispuestos a escuchar, incluso cuando la respuesta no es inmediata o la revelación no es tan dramática como nos gustaría. En la vida de José, encontramos un hermoso ejemplo de fidelidad y obediencia, incluso cuando las circunstancias parecían ir en contra de sus sueños. A lo largo de su vida, José experimentó dificultades extremas, desde ser vendido como esclavo hasta ser encarcelado injustamente. Sin embargo, no abandonó sus sueños y se desvió de la voluntad de Dios, sabiendo que, aunque el camino fuera difícil, Dios lo estaba guiando. ¿Qué tal si te invito a reflexionar sobre tu propia vida? Tal vez no tienes visiones tan claras como las de José, pero ¿estás dispuesto a seguir a Dios incluso cuando las cosas no parecen tener sentido? ¿Tienes la fe para confiar en que Él tiene un propósito, incluso en los momentos de incertidumbre? El poder de las intuiciones y señales sutiles, además de las grandes revelaciones. A veces Dios nos guía a través de pequeñas intuiciones, esas voces internas que nos impulsan a tomar un camino. Otro no siempre son claras o ruidosas, pero si prestamos atención, podemos sentir la presencia de Dios guiándonos a través de esas pequeñas señales. Es fácil pensar que nuestras intuiciones son solo pensamientos aleatorios o emociones pasajeras, pero muchas veces son el Espíritu Santo susurrando en nuestro corazón. En momentos de dificultad o confusión, es importante detenerse, respirar y escuchar esa voz interna. Es posible que no sea una voz audible, pero si estamos conectados con Dios, sabremos reconocerla. Imagina que estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, como cambiar de trabajo o mudarte a una nueva ciudad. Puede que no haya una revelación sobrenatural ni un sueño claro, pero algo en tu corazón te dice que este es el paso correcto. Puede que experimentes una paz inexplicable, un sentido de tranquilidad que te confirma que estás en el camino adecuado. No subestimes esa paz, porque a menudo es Dios guiándote a través de esa intuición. La comunidad cristiana en guía, sabiduría y apoyo, como hemos visto. La comunidad cristiana juega un papel vital en este proceso de discernir la voluntad de Dios. A menudo, cuando estamos en busca de dirección, las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor tienen las respuestas que necesitamos,
a través de la oración compartida, los consejos sabios de los líderes espirituales, o incluso una conversación casual con un amigo cristiano, podemos encontrar la claridad que buscamos. Vivir en comunidad no significa depender exclusivamente de los demás para escuchar la voz de Dios, pero sí significa estar dispuestos a escuchar y recibir lo que Él quiere decirnos a través de la comunidad de fe. Cuando compartimos nuestras luchas y decisiones con otros creyentes, estamos abriendo la puerta a la sabiduría colectiva. La comunidad cristiana no solo está allí para apoyarnos en momentos difíciles, sino también para ayudarnos a caminar con claridad en la vida. Al compartir nuestras dudas, nuestros sueños y nuestras visiones, otros pueden confirmar lo que Dios nos está mostrando o darnos una perspectiva diferente que quizás no habíamos considerado. Al final, la iglesia no es solo un lugar de encuentro, sino un espacio de discernimiento y guía espiritual. La perseverancia en la fe, una vez que decidimos vivir con intencionalidad, confiar en nuestras intuiciones y buscar la sabiduría de la comunidad, el siguiente desafío es la perseverancia. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, los sueños no se cumplen de inmediato, y las señales divinas pueden parecer vagas o demoradas. En esos momentos de espera, es fácil sentirse desanimado, pero la perseverancia es una parte fundamental del caminar cristiano. A través de la espera, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar más plenamente en que Dios tiene todo bajo control, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La fe cristiana no se trata solo de recibir respuestas rápidas o señales claras. Se trata de aprender a caminar por fe, confiando en que Dios tiene el mejor plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver todo el panorama. La vida cristiana es una carrera de resistencia, y Dios usa cada momento de espera y cada prueba para perfeccionar nuestra fe y prepararnos para el futuro que Él ha preparado para nosotros. El desafío de aplicar lo aprendido en reflexión final. Ahora, te invito a pensar en tu propia vida. ¿Estás viviendo con propósito? ¿Estás dispuesto a buscar y obedecer la voluntad de Dios, incluso en las decisiones más pequeñas? ¿Estás atento a las intuiciones y sueños que Él te da? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a caminar en comunidad, buscando la sabiduría y el consejo de otros creyentes cuando tomas decisiones importantes? La vida cristiana es una aventura emocionante y desafiante. No se trata de esperar una voz audible desde el cielo o una señal espectacular. A menudo, Dios se manifiesta de maneras sutiles, pero poderosas. Él está hablando constantemente, pero tenemos que estar atentos, ser intencionales y obedecer lo que Él nos muestra. Te dejo con una pregunta importante. ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar para vivir más alineado con el propósito de Dios? ¿Hay alguna decisión en tu vida que necesite ser entregada a Él en oración y confianza? O tal vez es el momento de hablar con un amigo cristiano o un mentor para recibir dirección y sabiduría. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo estás aplicando lo que aprendiste sobre las visiones, sueños, intuiciones y la comunidad cristiana en tu vida diaria? Tu experiencia puede ser la clave para que otros encuentren la claridad que necesitan. Lo más hermoso es que, sin importar la etapa en la que estés en tu vida, Dios está contigo. Él no te deja solo. Te invita a caminar con Él y confiar en que, paso a paso, Él te guiará hacia la vida abundante que ha prometido. No te pierdas la siguiente reflexión.